Hola chicos, de nuevo vamos a intentar corregir el ejercicio 44. Dice que situamos un libro de física que pesa 500 gramos sobre un plano inclinado 15 grados sobre la horizontal. Pensad que 15 grados es una inclinación que no es muy grande, ¿de acuerdo? No la voy a dibujar exactamente, pero aproximadamente. Vale. Tenemos ese libro situado sobre ese plano inclinado y como siempre, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es dibujar los ejes de coordenadas. Sabéis que el eje, perdonad un momentito, vamos a recolocar esto un poco, ¿vale? Sabéis que el eje de las X nos lo va a marcar una recta paralela al plano y el eje de las Y perpendicular a ella. X e Y. Dice, nos pregunta que razonemos si se moverá o no, si no hay rozamiento o si lo hay y nos da un coeficiente de rozamiento. Primero vamos a empezar con la primera posibilidad. No hay rozamiento. Si no hay rozamiento y yo deposito un cuerpo con este aspecto, voy a dibujar las fuerzas que aparecen sobre él. Por una parte estará el peso. Sabéis que el peso va a tener dos componentes, la componente X y la componente Y. Justo me ha coincidido aquí, ¿vale? ¿Las veis? Px y Py. ¿Hay alguna fuerza más actuando sobre el cuerpo? Sí, la normal. La normal sabemos que es perpendicular a la superficie. Vale. Dice que no hay rozamiento y además yo no estoy aplicando ninguna fuerza motriz, por lo tanto, ¿qué sucede en el eje de las X? Estamos en la situación A, sin rozamiento. Vale. ¿Qué sucede en el eje de las X? En el eje de las X, esperad que recoloco esto, la suma de fuerzas que hay sobre el cuerpo, masa por aceleración. ¿Qué fuerzas hay en el eje de las X? Solamente hay una, que es el peso, la componente X del peso, masa por aceleración. No hay rozamiento. Muy bien. ¿Qué sucede en el eje de las Y? En el eje de las Y tengo que la suma de fuerzas no provoca ningún tipo de movimiento y es peso Y menos normal igual a 0. Ya sabéis que en estos casos el peso Y coincide con la normal. ¿Cuál es la diferencia con el apartado B? ¿Qué sucede en el apartado B? ¿Qué cambia en el apartado B? Hay rozamiento. El coeficiente de rozamiento en este caso es 0,5. Si yo vuelvo a dibujar la misma situación, ¿qué cambia ahora? Fijaros, pues lo mismo. Tengo el mismo cuerpo, tengo los mismos ejes en X y en Y. Tengo la misma componente, el mismo peso, la misma componente Px, la misma componente Py. Tengo la misma normal, pero lo que va a aparecer ahora, la misma normal, pero lo que va a aparecer ahora es una fuerza igual y de sentido contrario, perdón, igual, una fuerza en sentido contrario que se va a oponer al movimiento, que va a ser la fuerza de rozamiento. Como quiere desplazarse para abajo, la fuerza de rozamiento aparece hacia arriba. ¿Cuál va a ser aquí el balance de fuerzas? En el eje de las X, por una parte el peso X tratará de que caiga, pero se opondrá a la fuerza de rozamiento. ¿Qué pasará en el eje Y? Sucede lo mismo que en el otro caso. No cambia nada. Muy bien, pues con esta información creo que ya seríais capaces de resolver el ejercicio. Os recuerdo que Px es P por el seno del ángulo, en este caso 15 grados, y que Py es P por el coseno del ángulo. ¿De acuerdo? ¿Lo intentamos? Venga, hasta luego.